darle la bienvenida al señor Cristian Chumbes. Él es profesional del Derecho por la Universidad de Las Peruanas, egresado en la Maestría de Derecho de Trabajo por la Universidad San Martín de Porres, con experiencia profesional en el sector público y privado en materia laboral, trabajando actualmente en la Dirección de Prevención y Promoción de la SUNAFIL. Lo dejo, señor Cristian, para que pueda empezar con la mesa de asesoría titulada El contrato de trabajo y la planilla electrónica. Gracias, Yanela. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, por su participación a este evento, esta exposición que voy a realizar sobre justamente un tema muy importante que en realidad se están relacionados, que es el contrato de trabajo y la planilla electrónica, porque justamente estos dos puntos van de la mano al momento de que un trabajador inicia la relación laboral. Entonces, para ello voy a compartir la presentación para poder iniciar la exposición. Me van a confirmar si también lo pueden visualizar sin ningún problema. Sí, sí se logra ver ¿Sí? perfecto, señor Muy, Chumbes. muy bien. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, para poder desarrollar el tema a tratar, que es el contrato de trabajo y la planilla electrónica, vamos a empezar a desarrollar lo que es la base legal, ¿no? ¿Cuáles son la normativa principal que sustentaría estos dos puntos? Primero, que es el contrato de trabajo, pues lo conocemos en base a esta ley, que es el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no? Esta norma, este decreto legislativo ha venido modificado a través del tiempo y ha culminado actualmente con un decreto supremo, que es el 003-97-TR, ¿ya? Esa es la norma principal de contratación laboral. Luego tenemos la normativa principal, pero de planilla electrónica, que es la vigente, que es el Decreto Supremo 018-2007-TR. Con esas dos normas es que vamos a desarrollar esta exposición, porque en base a ello se sustenta pues el derecho y obligaciones que tienen las partes, en este caso el trabajador y el empleador. Bueno, el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades, ¿ya? Básicamente nosotros, si conocemos o tenemos una noción general de contrato, que en el cual es una fuente de obligaciones según el Código Civil, y en el Código Civil encontramos diversos tipos de contratos, contratos como arrendamiento, contrato de permuta, contrato de donación, entre otros tipos de contratos civiles. Y hasta encontramos el contrato de locación de servicios, que es el que también vamos a ver más adelante. Pero dentro de estos contratos, pues como habíamos señalado, son de las normas civiles. ¿Cuándo encontramos al contrato de trabajo? El contrato de trabajo, pues, es un contrato donde intervienen dos partes, como lo conocemos generalmente, pues, porque siempre en un contrato, al haber un acuerdo de voluntades, van a intervenir dos partes, mínimamente. En este caso, va a intervenir el trabajador y el empleador, ¿ya? Pero van a presentarse en tres elementos esenciales en este contrato de trabajo para poder diferenciar de otros tipos de contratos, sean civiles, comerciales, entre otras materias. En el contrato de trabajo va a existir la prestación personal de servicios, la subordinación y el pago de la remuneración. El elemento característico de un contrato de trabajo es la subordinación, porque en la subordinación existe una dependencia del trabajador hacia el empleador, porque el empleador es el que ejerce el poder de dirección debido a que lo está contratando para la prestación de sus servicios. Y en base a la prestación de sus servicios es que este trabajador va a recibir la remuneración. Ahora, el trabajador necesariamente al prestar sus servicios es una persona natural. Al ser una persona natural, los servicios que presta son personalísimos. Ahora bien, la ley también señala de que este trabajador no necesariamente pueda trabajar solo. Puede ir acompañado también de familiares si es que el tipo de trabajo lo permite. Ya, la ley no lo prohíbe, pero la labor o la responsabilidad va a recaer en ese trabajador porque la prestación del servicio va a ser personalísima. Ahora bien, en cuanto al empleador, este puede ser una persona natural o una persona jurídica. Una persona natural normalmente sería un empleador que es un emprendedor, que está iniciando un negocio, una actividad económica, ¿no? De repente, pues puede ser una persona que ha abierto una tienda de abarrotes, una tienda de ferretería, entre otros, ¿no? Y luego se va volviendo una microempresa, una pequeña empresa, una mediana empresa, hasta una gran empresa. En el cual entonces el primero se obliga a poner a disposición del segundo su propio trabajo, que sería básicamente esos servicios. A cambio de ello va a recibir una remuneración. Hasta ahí todo bien.
El contrato de trabajo, entonces, se regula por las normas establecidas en el Decreto Legislativo 728, ¿no? El texto único ordenado actualmente. En base a ello, pues ahí se señala, ¿no? Las fuentes de lo que son los derechos y las obligaciones que emanan de este contrato. Ahora bien, tenemos entonces que el contrato de trabajo, en resumen, presenta tres elementos esenciales: la prestación personal de servicios, la remuneración y principalmente el elemento característico, la subordinación. Ahora bien, ¿cómo podemos diferenciarlo con otro tipo de contratos? Yo inicialmente había señalado que la fuente de obligaciones es el contrato en general, pero hay varios tipos de contratos: contratos civiles, contratos comerciales, contratos de otras materias que se pueden dar, ¿no? Distinta a la relación laboral. En eso encontramos al contrato de locación de servicios, que es un contrato civil. Ya está regulado. ¿Dónde le encuentras este tipo de contratos? Sus normas en el Código Civil. En el caso del contrato de locación de servicios, podríamos decir y podemos visualizar ahí en la imagen que tiene algunos elementos que son parecidos al contrato de trabajo. En el caso, por ejemplo, de la prestación de servicios, porque lo puede realizar una persona natural, como también lo puede realizar una persona jurídica. Cosa que en el contrato de trabajo habíamos señalado que la prestación de servicios es personalísima de un trabajador que es persona natural. En la prestación de servicios también va a haber que esta persona va a recibir como pago unos honorarios o una retribución. ¿Cómo normalmente se le paga a un locador de servicios? Girando esta persona un recibo por honorarios, ¿no? Que para efectos tributarios es un ingreso de cuarta categoría, que ahí podemos decir que también se diferencia del contrato de trabajo, porque la relación laboral, un trabajador que va a declarar impuesto, sería un impuesto de quinta categoría. Ahí encontramos otra diferencia a nivel tributario. Pero una diferencia, podríamos decir, más marcada sería el elemento de la autonomía, porque a diferencia del contrato de trabajo, la autonomía que tiene el locador de servicios es lo que lo diferencia de un trabajador dependiente, ¿ya? Y es por ello que, en base a esta autonomía, esta persona no genera derechos laborales. Tiene derechos civiles, sí, tiene toda la protección civil que el Código Civil menciona, ¿no? Y hasta puede realizar una acción de cobro de suma de dinero si es que esta empresa no cumple con pagarle sus honorarios o su retribución. Pero eso no significa que eso va a ser considerado una remuneración y va a accionar ante una entidad fiscalizadora laboral para que esta entidad cumpla con, ¿no?, exigir a la empresa a que se le pague sus honorarios, porque estamos hablando de que no tiene derechos laborales, ¿ya? Entonces aquí encontramos una diferencia bien marcada, pues, entre el contrato de locación de servicios, que es un contrato civil, y un contrato de trabajo que se regula por las normas laborales. En cuanto a las reglas generales de la contratación, en la contratación laboral primamos la contratación laboral a plazo indeterminado, ¿ya? La ley, el decreto legislativo 728, en su artículo 4, menciona que la relación laboral se presenta en esos tres elementos esenciales que había señalado. Al presentarse esos tres elementos esenciales, se presume que toda prestación de servicios se entiende que es un contrato de trabajo a plazo indeterminado. El contrato de trabajo puede ser a plazo indeterminado, puede ser celebrado de forma verbal o de forma escrita. Comúnmente lo conocemos de que un contrato debe ser por escrito, pero también en el caso del contrato de trabajo a plazo indeterminado, que es el único que se puede celebrar de manera verbal. Eso significa de que si yo empiezo a prestar servicios al día siguiente, mi empleador me dice, pues, vas a trabajar para mí, y no me hace suscribir ningún contrato, no me hace firmar ningún contrato, entiendo entonces que es un contrato verbal a plazo indeterminado. Es un contrato de trabajo al final. También se aplica el periodo de prueba previsto en la legislación laboral. El periodo de prueba, pues ya lo conocemos, generalmente de 3 meses, pero puede ser ampliado por situaciones especiales del tipo de calificación de personal, de 6 meses para trabajadores de confianza y de 1 año para trabajadores de dirección.
También existen otros tipos de contratos, contratos que de acuerdo al tiempo pueden ser temporales. Esos son conocidos como los contratos sujetos a modalidad, ¿ya? Y los contratos sujetos a modalidad es lo que vamos a ver también más adelante y el contrato bajo a tiempo parcial. Entonces, volvemos a señalar y que quede bien claro los elementos esenciales del contrato de trabajo para poder diferenciarlo de otros tipos de contratos. La prestación personal de servicios, ¿no? Que es la actividad cuya realización es objeto del contrato y es específica de un trabajador determinado. La remuneración, que sería esa contraprestación que va a recibir esta persona por sus servicios. Entonces se entendería como la retribución otorgada al trabajador por ello, ¿no? El pago del trabajador por la puesta a disposición de su tiempo, ¿ya? Puede ser en dinero o puede ser en especie. En dinero generalmente lo conocemos, ¿no? Te pagan en efectivo o te depositan a tu cuenta bancaria. Pero también se puede pagar en especie. Esto significa de que se puede pagar a través de productos, ¿no? Que pueden fijarse por el valor del mercado o pueden ser fijados por común acuerdo entre las partes, el valor de ello. Algo también que hay que tener en cuenta es que la remuneración al entrar a la esfera patrimonial del trabajador, porque ya recibiste a cambio de tus servicios ese pago, es de libre disposición. Significa de que con tu remuneración tú puedes hacer lo que tú quieras. Puedes comprarte lo que tú desees. Eso puede ser de subsistencia para la canasta familiar, entre otras situaciones, ¿no? Porque ya forma parte de tu libre disposición, no es tu derecho, no es un derecho a la remuneración. Y el otro elemento que había señalado, el elemento característico del contrato de trabajo, la subordinación, que es el vínculo jurídico, en este caso, pues vamos a definir las partes, trabajador y empleador, ¿no? En virtud del cual este trabajador va a poner su actividad al empleador y le confiere el poder de conducirla, ¿ya? Entonces, este empleador pues va a generar ese poder de dirección que le permite dirigir, fiscalizar y hasta sancionar al trabajador. Y del otro lado, pues ya la sujeción del trabajador. A la relación laboral se le conoce una relación asimétrica, porque pues podemos decir que el empleador está por encima, por el hecho de que ejerce ese poder de dirección, es por ello que la relación laboral es asimétrica, ¿no? Entonces, entablar una negociación es un poco complicada en el caso de una relación laboral individual, ¿ya? Porque el empleador siempre va a estar en ello, ¿no? Ejerciendo ese poder de dirección. Claro que siempre hay límites al abuso del derecho, ¿no? Pero va a haber ese poder de dirección que la cual el trabajador va a estar dependiendo, ¿no? Entonces, ¿cuándo se podríamos decir que la relación laboral se pueda volver un poco más equilibrada? Cuando exista un sindicato, ¿ya? Cuando exista un sindicato, que sería la agrupación de trabajadores, cuando van a entablar una negociación, podríamos decir que la balanza se equilibra y las dos partes pueden negociar. Y aquí es donde se genera un beneficio a través de un convenio colectivo, que eso ya lo conocemos en la parte de derecho colectivo de trabajo. Ahora bien, en cuanto a también, qué puede darse si una persona, si ponemos un ejemplo, en que es contratada bajo un contrato civil de locación de servicios, que ya había señalado que existe autonomía, no existe para nada subordinación, sino existe autonomía. Si ponemos ese ejemplo de que una empresa que está de repente emprendiendo en el mercado, una determinada actividad económica y quiere vincular personas pues que de repente no tengan mayor disposición de su tiempo en el día, ¿no? Simplemente se requerir por los servicios. Se puede realizar esa contratación civil, no hay ningún problema, no está prohibida, ¿no? Si se realiza con todas las formalidades que establece la ley, no hay ningún problema. Se puede contratar civilmente a una persona, ¿ya? Y esta persona gira sus recibos honorarios y se le paga por sus servicios, ¿no? Pero ¿qué pasa si en realidad se celebra el contrato por escrito de locación de servicios? Empezó muy bien, pero en el transcurso del tiempo, esta empresa comienza a ejercer su poder de dirección y comienza a denaturalizar la situación, porque en vez de ello, pues lo comienza a controlar con el tiempo, le dice, ¿sabes qué? Tienes que cumplir un horario sí o sí,
llega tarde, lo quiere sancionar y hasta lo sanciona. De repente el trabajador se vuelve muy bueno, muy capaz y se le comienza a promover y a realizar capacitaciones que al final pues son capacitaciones laborales. Entonces, en base a la realidad, podemos ver que se le da dando un tratamiento a esta persona, a este prestador de servicios, como un trabajador dependiente, a pesar de que su contrato diga que es un contrato civil, ¿no? Un contrato de locación de servicios. Entonces, frente a esa situación, podemos ver que hay una discrepancia entre los hechos y lo que señala el documento, que es el contrato de locación de servicios. Al ver una discrepancia, si nosotros hacemos una inspección como SUNAFIL, vamos a primar la realidad. Aplicamos el principio de primacía de la realidad, que es un principio del derecho laboral. Vamos a primar lo que pasa en los hechos, que a diferencia lo que está señalado en el documento. Entonces, ahí es donde nosotros podemos determinar si existe una relación laboral. ¿Cómo es eso de que, pues entonces, una FILCO puede intervenir en algunas situaciones donde ha sido una persona contratada bajo locación de servicios si la ley dice que no tiene competencia para fiscalizar eh, prestadores de servicios vinculados civilmente, porque no tienen derechos laborales? Pues ahí hay una situación especial, porque al momento de que se desnaturaliza el contrato, ya esta persona automáticamente se vuelve un trabajador y al volverse un trabajador, ahí SUNAFIL ya tiene competencia para poder fiscalizar y exigir el cumplimiento de las normas laborales, ¿ya? Es una situación especial. Pero si el empleador demuestra que en realidad existe una autonomía frente a la subordinación, que es lo que nosotros buscamos, entonces ahí no habría ninguna falta, no habría ninguna sanción, porque el empleador habría realizado una buena contratación civil. ¿Ya? La idea es que nosotros encontremos una subordinación y por ello determinemos una relación laboral. Marcado el ámbito, entonces, de competencia de una contratación laboral, de una relación laboral, vamos a clasificar a los contratos de trabajo en tres, según la ley nacional, ¿no? Que sería la legislación laboral vigente. Porque estos son los contratos nacionales en los cuales nosotros vamos a vincular a un trabajador. El contrato a plazo indeterminado, que sería la regla, y habíamos señalado que sería la regla general. Los contratos sujetos a modalidad, que sería la excepción, porque eso es la temporalidad sería la excepción, y los contratos a tiempo parcial, que están regidos por las horas de trabajo en las cuales esta persona va a disponer de su tiempo para realizar la labor. Entonces, el contrato de trabajo a tiempo indeterminado ya lo conocemos, que es la presunción y la regla general. No existe límite temporal, pero eso no significa de que el contrato de trabajo nunca pueda terminar. El contrato de trabajo a plazo indeterminado sí puede extinguirse, pero se estaría extinguiendo por algunas de las causales establecidas en la ley. Específicamente en el artículo 16 del texto único ordenado del decreto legislativo 728, se mencionan las causales establecidas para extinguir un contrato de trabajo. Ahí, por ejemplo, encontramos la más conocida, la renuncia, el despido, que sería un despido justificado, no un despido arbitrario. Y también encontramos el mutuo acuerdo, que sería el mutuo disenso, en el cual se extingue el vínculo laboral. También está la jubilación, la invalidez permanente, entre otras causales establecidas por la ley. Entonces, si un empleador recurre a estas causales, estaría extinguiendo el vínculo laboral legalmente. El despido arbitrario sí es un despido ilegal. ¿Ya? El despido arbitrario, por eso que la misma ley dice que si incurre el empleador en un despido arbitrario, tendría que reconocer una indemnización tasada por ley por el hecho de que está incurriendo ese despido que está fuera de lo establecido en la norma. No existe formalidad alguna, porque había señalado que el contrato indeterminado puede ser celebrado de manera verbal o puede ser celebrado de manera escrita. ¿Ya? Entonces ahí un trabajador que empiece a prestar servicios, no necesariamente si su empleador no le da el contrato escrito, no es que no se reconozca la relación laboral, más bien si hay una relación laboral a plazo indeterminado. Se formaliza con la incorporación del trabajador en la planilla electrónica. Aquí ya estamos viendo una de las principales obligaciones en cuanto a la planilla electrónica, que el trabajador debe ingresar a planilla, debe darse de alta en el T-registro desde el inicio de la relación laboral. No hay ninguna excepción para que un trabajador no ingrese a planilla desde el inicio de la relación laboral.
En cuanto a la contratación sujeto a modalidad, habiendo ya quedado claro sobre cómo se celebra un contrato a plazo indeterminado, los contratos sujetos a modalidad son los contratos temporales, que serían la excepción a la regla. Porque los contratos temporales también son necesarios para poder incrementar la productividad de una empresa y de acuerdo a cómo van las condiciones económicas del mercado a nivel nacional. Porque una empresa definitivamente cuando empieza no va a poder contratar a todos los trabajadores de manera indeterminada o de repente no va a poder empezar así, porque pues vemos de que tiene que ver cómo cómo le va a ir en el mercado durante el tiempo, ¿no? O sea, de repente puede ser que no dure mucho y no va a tener contratados a trabajadores a tiempo determinado porque de repente no le va a resultar. Y eso significa de que pues, puede utilizar los contratos temporales. Por ejemplo, podría contratar a un trabajador por inicio o incremento de actividad debido a que pues, es una empresa que está recién ingresando al mercado, ¿no? Entonces, hay una formalidad que sí el contrato sujeto a modalidad tiene que cumplirse. Primero debe ser celebrado por escrito. El contrato sujeto a modalidad sí o sí debe ser celebrado por escrito. No hay ningún contrato sujeto a modalidad que yo tenga claro en el cual esa sea celebrado de manera verbal, porque eso se entiende que es un contrato indeterminado. Entonces, hay empresas que sí han cometido el error de que cuando han iniciado la prestación de servicios con su trabajador, han querido regularizar después de unos días la firma del contrato, pero lamentablemente no debe ser así. Es una práctica que no debe ser utilizada porque si un trabajador conoce sus derechos, definitivamente el mismo día que no firma el contrato, entiende que es un contrato sujeto a plazo indeterminado. Existencia de una causa objetiva. La causa objetiva es muy importante definir en el contrato porque la causa objetiva es básicamente el hecho que sustenta la contratación. Porque lo que está señalado en el documento debe tener concordancia con el hecho o con los hechos que se están suscitando para generar esa contratación laboral, ¿no? Y vamos a ver que cada tipo de contrato sujeto a modalidad tiene una causa objetiva determinada que hay que cumplir. ¿Ya? Y esta debe estar acorde, debe tener concordancia, porque si no, se puede denaturalizar también un contrato temporal y volverse indeterminado. También está sujeto a un plazo, porque es un contrato temporal, pues puede iniciar y puede terminar en algún momento, o también puede haber una cláusula resolutoria que una vez que se cumpla, el contrato culmina automáticamente. Ya había señalado que se celebra por escrito, esa es la formalidad, pero antes también había otra obligación, que era que se tenía que escribir y comunicar al Ministerio de Trabajo. Pero ya esa obligación, de acuerdo a las modificaciones a la ley, ya no existe. Los contratos sujetos a modalidad actualmente ya no se presentan ante el Ministerio de Trabajo. Y por último, precisar el tipo de contrato o a plazo fijo, ¿no? Que también se le conoce a plazo fijo. Entonces, tienes que precisar el tipo de sujeto de modalidad que estás utilizando, porque aquí vamos a ver varios tipos de contratos temporales que establece la ley. Antes de llegar a la tipología, voy a volver a remarcar la causa objetiva, porque es muy importante que la causa objetiva se celebre correctamente. Entonces, la causa objetiva, para entenderlo, es la situación objetiva real que justifica la celebración de un contrato temporal y que debe consignarse en el contrato y verificarse en la práctica a efecto de cumplir con el principio de causalidad, ¿no? Que es la causa objetiva. Entonces, debe haber una concordancia entre los hechos y el documento para que esto todo vaya muy bien. Entonces, aquí encontramos varios tipos de contratos sujetos a modalidad o plazo fijo. Aquí podemos clasificarlos por su naturaleza en tres y de ahí su clasificación en cada uno. Por la naturaleza temporal encontramos como subclasificación los contratos de inicio o incremento de actividad, los contratos de necesidad de mercado y los contratos de reconversión empresarial. Ya había señalado, por ejemplo, uno que era el de inicio o incremento de actividad cuando estás emprendiendo un negocio. Pero también puede haber que haya variaciones sustanciales en la demanda en el mercado que no puedan ser satisfechas por un personal permanente. Y aquí se puede también reemplazar en este caso, con trabajadores temporales. Reconversión empresarial, luego tenemos contratos de naturaleza accidental, contratos ocasionales, suplencia, de emergencia. El de suplencia ya lo han conocido porque creo que ya la mayoría, cuando un trabajador estable se va de licencia,
utiliza este contrato temporal. Y el contrato de emergencia, por el motivo del COVID, se ha utilizado bastante, ¿ya? Y justamente la causa objetiva era el hecho de la pandemia. Los contratos de obra o servicio específico, tenemos a cualquier tipo de contrato de obra o servicio en la cual pues se sustente la duración del contrato en base a esa obra o a la duración de ese servicio. El otro también tenemos como los contratos intermitentes y los contratos de temporada. Por ejemplo, regímenes especiales laborales como el régimen pesquero o el régimen agrario utilizan mucho el contrato intermitente, ¿no? Ese es un claro ejemplo de tipo de contratos sujetos a modalidad intermitente debido a su naturaleza, de su actividad que tiene lapsos donde hay paralización. Entonces aquí vamos a ver de forma detallada cómo lo establece la ley, la causa objetiva que debemos cumplir para utilizar un contrato de naturaleza temporal. El inicio, incremento de actividad, ahí pueden visualizar la causa objetiva que debemos cumplir. Una empresa que inicia un negocio, una nueva actividad empresarial, pues aquí puede también iniciar con este contrato, o también si tiene o le va muy bien, apertura nuevos establecimientos o mercados y puede también utilizar ese contrato de inicio e incremento de actividad. Luego tenemos el contrato de necesidad de mercado. También ahí pueden visualizar los plazos máximos, ¿no? En el caso del inicio e incremento de actividad, lo puedes utilizar máximo 3 años. En el caso de la necesidad de mercado, 5 años. Y esto se ve utilizado cuando hay un incremento coyuntural en la producción originada por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado, aunque esas labores formen parte de una actividad normal de la empresa, pero no puede ser satisfecha por el personal permanente porque lamentablemente el personal está ocupado, ¿no? O sea, todo tu personal lo pusiste ahí porque necesitabas realizar ese servicio debido a tu actividad económica y aún así no es suficiente. Entonces, como se ha incrementado la demanda, pues necesitas vincular temporalmente a trabajadores para que en ese momento te ayude 1 o 2 meses, 1 o 3 meses, de acuerdo a la necesidad, y luego ya desvincules al personal, ¿no? Porque es algo que en el mercado, pues como la actividad económica es variable, pues puede subir y puede bajar, ¿no? Entonces eso sobreentiende de que pues puedes utilizar ese tipo de contrato sujeto a modalidad. El contrato de reconversión empresarial básicamente es la sustitución, ampliación o modificación de las actividades desarrolladas en la empresa y en general de toda variación de carácter tecnológico en las maquinarias, equipos, instalaciones, medios de producción, sistemas, métodos y procedimientos productivos y administrativos, ¿no? Entonces ahí también en caso del contrato, el plazo de duración sí es menor que los otros, de 2 años nada más, debido a esa sustitución, ese cambio nada más en cuanto a la actividad que se va a desarrollar en la empresa, debido a esa variación de carácter tecnológico. En cuanto a los contratos de naturaleza accidental, el contrato ocasional sí tiene una duración máxima de 6 meses, pero este contrato en particular, lo que señala su causa objetiva es en base a la atención de necesidades transitorias, o sea, temporales, distintas a la actividad habitual del centro de trabajo, ¿no? Porque tú tienes una actividad económica ordinaria, que es con la que empezaste o la que siempre haces, pero de repente pues quieres emprender, quieres cambiar, quieres probar otra actividad, entonces puedes también incursionarte en ello y utilizar un contrato ocasional. En el contrato de suplencia, ya lo conocemos de que un trabajador puede suspender su contrato a través de una licencia u otra causa establecida en la ley, y por tanto, pues al esta persona salir del trabajo porque no va a poder prestar servicios debido a que su relación laboral está suspendida, tú puedes contratar temporalmente a otra persona mientras dura esa suspensión. En el caso del contrato de emergencia, pues básicamente está utilizado para caso fortuito o fuerza mayor. El COVID fue una situación particular y se utilizó este tipo de contratos. Por ejemplo, en el caso de suplencia y en el contrato de emergencia no hay plazo de duración máximo. Si se dan cuenta, pues está en base a lo que sea necesario o a lo que dura la emergencia. Entonces ahí te permite en ese tiempo poder evaluar cuánto de duración vas a poner en el contrato. Y por último, el contrato de obra o servicio. Dentro del contrato, dentro de esta modalidad, encontramos a la obra o el servicio específico. Ya definitivamente el plazo de duración estaría enfocado a la duración de la obra o a la duración del servicio. Una vez cumplido ello, se termina el contrato. El contrato intermitente, básicamente actividades permanentes, pero que son discontinuas, que tienen paralizaciones durante el tiempo. Aquí la actividad agraria, la actividad pesquera son
básicamente las que se utilizan en esa situación. En los contratos de temporada, también la actividad agraria utiliza ese tipo de contratos, ¿ya? Porque está básicamente determinada a épocas del año en las cuales están sujetas a repetirse en periodos equivalentes, ¿no? Entonces, cada año ya sabemos en qué temporada se necesita trabajadores para contratar, para vincular, y por tanto utilizamos ese contrato. Podemos ver que también aquí en los tres, la ley no señala un plazo de duración máximo, ¿ya? Porque estaría enfocado también a la duración de cada situación. Pero en el caso del contrato de servicio específico, ha habido un pronunciamiento jurisprudencial del Poder Judicial. Y en base a ello, pues es que por criterio de este órgano judicial, se ha establecido que no debería pasarse de los 8 años. Pero como es un criterio jurisprudencial, no es un precedente vinculante de carácter, pues como el caso que emite el Tribunal Constitucional o una casación vinculante. Al no ser así, pues esto puede cambiar, ya puede cambiar el órgano jurisdiccional y cambiar de posición y de repente ampliarlo o disminuirlo. Por ahora, la línea se mantiene de un máximo de 8 años. ¿Existen otros contratos sujetos a modalidad aparte de los establecidos anteriormente? Sí, los contratos de trabajo de régimen de exportación de productos no tradicionales, pero este ya obedece a una norma especial, el decreto ley 22.342. ¿Ya? Entonces la ley dice se va a regir por sus propias normas. Claro que lo no establecido en la norma en particular también puede establecer las reglas generales de la contratación laboral. Los contratos de trabajo temporales que se ejecutan en zonas francas, y así como cualquier otro régimen especial que tenga su propia norma. Entonces, si hay regímenes especiales que tienen contratos particulares de trabajo, también se podrán utilizar. ¿Ya? Ahí no hay ningún problema. Mientras la norma, existe una ley que señale el tipo de contratación, no hay ningún problema. Pero siempre va a ser utilizado la regla general, ¿no? Que sea en lo que no dispuesto, se utiliza de manera supletoria los contratos establecidos en la ley laboral. Cualquier otra clase de servicio sujeto a modalidad no contemplado específicamente en el título 2 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es el Decreto Legislativo 728. Claro, aquí ya podríamos decir que son los contratos atípicos, que no tienen denominación. ¿Ya? En este tipo de contratos también se pueden utilizar. No he visto muchos ejemplos, muchos casos, pero sí la ley lo permite. Básicamente, aquí hay que tener en cuenta que es netamente temporal y aquí se debe señalar siempre su objeto, que es temporal, y por ende una duración adecuada al servicio que va a prestarse, ¿no? Esos son, creo que, los dos pilares que fundamentan un contrato atípico de naturaleza temporal, ¿ya? Entonces, un empleador que se arriesgue a utilizar este tipo de contratos, pues hay que ser un poquito más minucioso en señalar bien la causa objetiva, ¿no? Y en base a lo establecido en la norma, para no incurrir en una desnaturalización. ¿Qué pasa si se incurre en una desnaturalización? Pues lamentablemente se reconoce ya una relación laboral a plazo indeterminado. Y eso significa que hay 4 causales establecidas en la ley para que un contrato temporal se vuelva indeterminado. Si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del contrato o excede el máximo legal permitido. Por ejemplo, ¿no? Si un trabajador pues tenía su contrato y este venció y al día siguiente presta sus servicios, va a laborar, pero lamentablemente no ha celebrado ninguna renovación escrita, eso significa de que pues al prestar servicios y no tener la renovación correspondiente, pues se entiende que el empleador ha reconocido un contrato verbal a plazo indeterminado y por tanto se reconoce esta situación. También si esta persona excede del máximo legal permitido, utilizó un contrato de inicio y incremento de actividad que era solo 3 años y va después de un día, después de ya pasar sus 3 años, va 3 años y un día a laborar, a prestar servicios y pues lamentablemente ese contrato ya no aplicaría y se volvería indeterminado también. Otra situación es si el trabajador en un contrato de obra, ¿no? En este caso continúa laborando después concluida la obra sin haber operado la renovación. También se desnaturaliza. Otra situación, si el trabajador continúa la prestación de sus labores sin que se recorpore el titular, vencido el término legal o convencional, ¿no? Hay, por ejemplo, un caso de el contrato de suplencia,
sigue prestando, esta persona no se reincorpora, debió reincorporarse, pero aún así no lo hace, y esta persona sigue trabajando, pues se naturaliza la relación laboral. Y por último, esta última causal sería la más general de todas. Si el trabajador demuestra la existencia de simulación o fraude a las normas ante una autoridad administrativa o ante la autoridad judicial, entonces, al poder identificarse que el empleador ha incurrido en ello, en simulación o fraude a la ley, pues entonces se naturaliza también el contrato de trabajo, ¿no? ¿Puede el trabajador hacer una denuncia ante SUNAFIL por desnaturalización de contrato? Sí, hay una falta sobre ello y lo vamos a ver más adelante. O también puede demandar ante la vía judicial una denaturalización de contrato y, por tanto, reconocer una labor a plazo indeterminado. Una regla muy importante también es la recontratación. ¿Un trabajador puede ser recontratado? ¿Puede volver a la empresa? Sí, no hay ningún problema. ¿Hay un plazo específico para que sea recontratado? En general, no. ¿Ya? Un trabajador puede ingresar en cualquier momento. Dejaste de laborar, ¿ya? Hoy día y mañana, bueno, decidiste que, pues, eh, tu empresa era la mejor y quieres regresar. Tu empleador dice, no, espérate un momento, todavía hay que pasar unos días para que no nos diga nada porque estás volviendo a la empresa. ¿Hay que esperar un plazo? No, en realidad no hay que esperar un plazo. El tema es cuando pasa esta situación en la que podemos nosotros visualizar en la presentación. Cuando los trabajadores permanentes que cesan, en estos casos, quieran ser recontratados bajo un contrato temporal, ahí sí hay que esperar un año. ¿Ya? Si un empleador ya ha tenido un trabajador estable y esa persona pues quiere ser recontratado, pero el empleador dice, pues yo solo tengo puestos para lo que son trabajadores temporales. Entonces aquí tendrás que esperar un año para que recién lo pueda contratar temporalmente. Si el empleador tiene los puestos vacantes para personal indeterminado, no hay ningún problema, entonces no hay plazo que esperar y esta persona permanente puede ser recontratada al día siguiente, no hay ningún problema. El hecho es que se está respetando su condición laboral por la que cesó. No era un trabajador indeterminado, entonces puede volver como trabajador indeterminado. Si eres un trabajador indeterminado y tu empleador te quiere volver temporal, tiene que esperar un año. Así lo dice la ley. Por último, tenemos al contrato a tiempo parcial. El contrato a tiempo parcial sería regido por las horas de trabajo. Para reconocer a un contrato a tiempo parcial, debemos señalar que esta persona debe trabajar menos de 4 horas diarias. ¿Ya? Si trabaja 4 o más horas, significa que es un contrato de régimen de horas común. Pero si trabaja menos de las 4 horas diarias, es un trabajador part-time. ¿Por qué? Porque los beneficios que va a recibir ese trabajador van a ser distintos a un trabajador a tiempo completo. Por ejemplo, a un trabajador a tiempo parcial no se le paga generalmente la CTS, ¿ya? Porque no cumple o con las 20 horas en la semana o las 4 horas diarias. Entonces no se le paga CTS. Entonces, es aquel en el que se cumple una jornada de trabajo efectiva inferior a las 4 horas en promedio diario, no está sujeto a ningún límite temporal, porque el trabajador a tiempo parcial puede ser contratado de manera indeterminada o temporal también, no hay ningún problema. El hecho es simplemente las horas de trabajo. La formalidad es que sea celebrado por escrito y debe ser presentado ante la autoridad administrativa de trabajo, ya para su conocimiento. Entonces, los primeros 15 días a partir de la suscripción debe ser presentado ese contrato ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, sea la Dirección Regional de Lima Metropolitana o la Dirección Regional a nivel nacional de trabajo que hay en todos los departamentos, ¿no? Entonces, si es que pues, es una empresa que labora en provincia, pues en este caso, pues ahí será la competente la Dirección Regional de Trabajo. Planilla electrónica. Aquí entramos al segundo tema, que es justamente una obligación que una vez que se realiza o se define la contratación laboral de esta persona, al momento de prestar servicios el primer día, de ingresar a planilla. ¿Qué es la planilla electrónica? Documento llevado a través de medios informáticos desarrollados por SUNAT, en el cual se encuentra la información de empleadores, trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, beneficiarios, de modalidades formativas laborales, personal de terceros y derechohabientes. Entonces, la planilla no solo contiene información de trabajadores y empleadores, sino también de otro tipo de prestadores de servicios o hasta pensionistas, ¿ya? Entonces, aquí manejar una planilla electrónica es muy importante y obligatorio para el empleador.
A partir del 1 de agosto de 2011, la planilla electrónica tiene dos componentes, porque antes de esas fechas, antes de la creación de la planilla electrónica, que si ustedes ven, fue creado en 2007 por la norma, porque se emitía en 2007, antes de ello existía una planilla, podríamos decir, física, ¿ya? Pero debido a la actualización y de modo que siempre estamos ya con la tecnología y que esta siempre va avanzando, pues se implementó la planilla electrónica y luego de ahí esta planilla, que era única, se subdividió y tenemos dos tipos de plataformas. El T-Registro, que es el registro de información laboral, y la planilla mensual de pago, que es el plan. Los planilleros conocen más este tema, por lo que manejan todos los días la información en esa plataforma. Entonces, el T-Registro básicamente es para registrar la información de las personas que ingresan, ¿no? Trabajadores, personal de información que sería practicantes, pensionistas y la misma empresa. Entonces, cuando un trabajador inicia a prestar servicios, tiene que dársele de alta. Y para eso existe ese indicador que dice alta, ¿no? Donde el trabajador debe ingresar a planilla, ¿no? Dentro del día, así lo dice, dentro del día que se produce su ingreso a prestar servicios. No después de 3 meses, no después de 5 meses, no después de 2 días, no después de 3 días, sino el mismo día. Independientemente de la modalidad de contratación laboral, ya habíamos visto modalidad temporal, part-time, independientemente de ello, igual debe ingresar a planilla desde el inicio de la relación laboral y de los días laborados. Porque algunos cuestionan o dicen de que si un trabajador solo labora 5 días o 15 días no debe ingresar a planilla, ¿no? Dice, ¿por qué? Si solo va a laborar poco tiempo. No, el hecho es que es un trabajador subordinado, independientemente de los días debe ingresar a planilla y debe tener un contrato de trabajo. Eso sí es un tema que también hay que aclarar. También puede existir alguna modificación de datos. La norma dice que debe ser esto modificado si es que se suscita el caso dentro de los 5 días hábiles de la fecha en que ocurra el evento o de haber tomado conocimiento el empleador de ello. Entonces ahí es donde comienza a computarse el plazo para modificar. Y por último, la baja. Cuando se extingue el vínculo laboral, la baja se da al día siguiente de la fecha del término de la prestación de servicios. El trabajador decidió renunciar hoy, pues al día siguiente se le da de baja. El PLAME sería el otro componente. Planilla mensual de pagos, declaración mensual. En este componente se comprende la información mensual de los ingresos de los sujetos inscritos en el registro. O sea, un trabajador percibe remuneración, percibe otros conceptos de naturaleza remunerativa, hay declaración de aportes, descuentos, todo ello se declara en el PLAME. Aquí también de la prestación de servicios, en este caso si tenemos locadores de servicios, también igual se declara la renta de cuarta categoría. Entonces, también en el plan se declara esa información. Contiene la información de los días laborados, no laborados, horas ordinarias, en sobretiempo, así como descuentos, tributos, aportes, contribuciones vinculadas a dichos sujetos, ¿no? Es lo que había señalado en lo que corresponde al plan. Entonces, al haber declarado en el T-Registro esta información, nosotros tenemos que entregarle a la persona contratada, a la persona que está ingresando a la información de esta planilla, estos documentos, la constancia de alta. Entonces, un trabajador que ha ingresado a planilla, se ha dado de alta, debe entregarse la constancia de alta. Con eso, un trabajador indeterminado que tiene un contrato verbal acredita que le han ingresado a planilla con una constancia de alta. Entonces eso es obligatorio entregar al trabajador. Luego tenemos también la entrega de la constancia de modificación dentro de los 15 días calendarios siguientes a la fecha en que se produce la modificación o actualización. Y por último, la constancia de baja dentro de los 2 días calendarios siguientes a la fecha de solicitud del trabajador. El último sí es voluntario. ¿Por qué es voluntario? Porque también al trabajador se le entrega un certificado de trabajo que sí es obligatorio. ¿Ya? Al trabajador, una vez que se extingue el vínculo laboral, se le entrega el certificado de trabajo dentro de las 48 horas de producir el cese. Entonces, por eso es que a veces no es necesario que se le entregue la constancia de baja, porque no es obligatorio tampoco. Pero si el trabajador lo solicita porque quiere acreditar que le han dado de baja en la planilla por cuestiones administrativas, lo puede hacer, no hay ningún problema. Entonces, comienza a contabilizarse el plazo que establece la norma.
En cuanto al periodo de prueba, ya había dado un avance de que generalmente es de 3 meses, ¿ya? ¿Qué pasa con el periodo de prueba? El trabajador, una vez superado el periodo de prueba, adquiere la protección contra el despido arbitrario. Esa es la particularidad del periodo de prueba. Entonces, dentro del periodo de prueba hay un periodo de inestabilidad laboral, donde el trabajador es evaluado por el empleador, porque aquí el empleador va a evaluar los conocimientos y las aptitudes que tiene el trabajador para con el puesto. Si este empleador pues no se ve satisfecho con prácticamente con las cualidades o las características para que el trabajador cumpla con el puesto, pues lamentablemente puede cesarlo por periodo de prueba en cualquier momento. No necesariamente tienes que esperar que cumplan los 3 meses. Puede ser un mes, puede ser días que lo puedas cesar y no hay ningún problema. La formalidad tampoco, la norma no lo señala. Entonces, se comunica que no ha superado el periodo de prueba y se extingue el vínculo laboral. Pero si el trabajador supera el periodo de prueba, ya, o sea, ya superó los 3 meses, adquiere la protección contra el despido arbitrario. Si un empleador quiere cesarlo verbalmente de manera intempestiva, incurre en despido arbitrario y puede estar sujeto a ser demandado por una indemnización por despido arbitrario o actualmente hasta puede ser solicitado por el trabajador una reposición y puede volver al trabajo. Así que tiene que tener bastante cuidado cuando incurras en esa situación. La ampliación de las personas, la ampliación del periodo de prueba también puede darse y este no puede superar en su conjunto del periodo inicial de 6 meses en caso de trabajadores calificados o de confianza y de un año en caso de personal de dirección. Eso es lo que comentaba, esta preguntilla es la que yo comentaba y la que normalmente es siempre cuando nos hacen consultas, ¿no? Si el trabajador debe superar el periodo de prueba para ser registrado en planilla. No, el trabajador no tiene que superar el periodo de prueba para poder recién ser registrado en planilla, porque la norma dice que debe ser desde el inicio de la relación laboral. Entonces, el empleador no puede sustentar esta situación como una excepción para no ingresar a la planilla. Por tanto, estaría sujeto a una multa si es que no cumple con las normas de planilla electrónica. Datos laborales importantes a declarar en la planilla. Pues aquí tenemos que si un trabajador es calificado como dirección o de confianza, la ley dice que lo debes también informar en la planilla, en el T-Registro. Ya debes identificar y determinar los puestos de dirección de confianza que existen en tu empresa. Debes comunicar por escrito a los trabajadores su calificación y hacerlas constar en el contrato de trabajo, así como en el T-Registro y en las boletas de pago. Trabajadores de dirección y de confianza, ¿cómo se entienden? Aquí pueden visualizar los conceptos, porque la misma ley en su artículo 43, en la ley laboral lo señala en su artículo 43, quiénes son personal de dirección, quiénes son personal de confianza. Los de dirección normalmente lo conocemos como a los puestos directivos, ¿no? Los puestos de gerencia, básicamente que tienen más contacto con los dueños de la empresa. Y los trabajadores de confianza, donde pues se le deposita básicamente una información privilegiada, ¿no? Tiene más contacto también con el personal de dirección. Entonces, a ellos son, a la particularidad de sus funciones es que pues se le considera como tal, ¿no? Y por tanto, pues debe ser también debidamente calificado y mencionado en la planilla. Trabajadores con discapacidad, también las empresas tienen una obligación de cumplir con la cuota de empleo y aparte de ello mencionar si tienes trabajadores con discapacidad. Tu personal, sí o sí, si es una persona con discapacidad, debe presentarte un certificado de discapacidad para poder acreditar que está en esa condición. Entonces es muy importante que también eso se declare en la planilla. Luego tenemos el registro del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. También es obligatorio. La misma el registro menciona que debe declararse si cuentas con un comité o un supervisor. Entonces, sea que tengas cualquiera de los dos, debes declarar. ¿Qué pasa entonces si se incumple lo dispuesto en las normas de contratación laboral y de planilla electrónica? Pues entonces tu trabajador puede hacer una denuncia ante SUNAFIL. Una denuncia gratuita, una denuncia en la cual pues se va a investigar y quien lo va a hacer es un inspector de trabajo. La denuncia puede ser una denuncia presencial, una denuncia virtual. Generada la denuncia, se califica la misma, se genera una orden de inspección y se asigna un inspector. El inspector es quien va a investigar. ¿Qué va a investigar el inspector? Si hay un incumplimiento de las normas laborales.
Si hay un incumplimiento, entonces este inspector pues va a realizar varias actuaciones para poder terminar ese incumplimiento. En un máximo de 10 días hábiles de asignado, debe realizar sus actuaciones inspectivas, que es requerir información a través de Clasía Electrónica, que es un aplicativo de Sunafil obligatorio para los empleadores. Puede también revisar información en la planilla electrónica, por eso es que es muy importante declarar todo lo que se ha especificado anteriormente, porque nosotros revisamos esa información y también el Ministerio de Trabajo. Visitas de inspección a los centros de trabajo, es que se le llama inspección ocular, y la comparecencia. La comparecencia es que pues invitamos a las instalaciones de Sunafil o de manera virtual a los empleadores y trabajadores para que nos brinden su información dentro del procedimiento de actuaciones inspectivas. En un máximo de 30 días que podrían prorrogarse en situaciones especiales o pueden reducirse también los plazos por situaciones particulares, por ejemplo, accidente de trabajo seguido de muerte del colaborador, se realizan las medidas inspectivas. Medidas inspectivas, por ejemplo, de advertencia, te estoy advirtiendo de que estás incumpliendo, trata de corregirte. Medida de requerimiento, cumple con subsanar esa obligación, entre otras. Una vez que el empleador subsana la obligación o no hay ningún incumplimiento, se archiva la denuncia porque el inspector va a emitir un informe que archiva la misma. Si en caso pasa lo contrario, que es una infracción insubsanable, como el caso de trabajo forzoso o trabajo de infantil, en caso de que sea una infracción insubsanable o el empleador pues no cumple con subsanar la obligación y por tanto pues esto queda incumplido, se levanta un acta de infracción y se inicia otro procedimiento que sería el procedimiento sancionador, que claro, no lo ven aquí porque es un proceso más largo, más complejo y está regulado también por otras normas, que es las normas de procedimiento administrativo general, en el cual pues lo que aquí se va a buscar es imponer ya la multa al empleador por incumplir las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Para eso existen infracciones, que lo vamos a ver también, en las cuales el empleador incurre por no cumplir las obligaciones laborales y se le impone esa multa. Entonces, las infracciones las encontramos aquí. En el caso de contratación laboral, son infracciones muy graves establecidas en el artículo 25 del Reglamento General de Inspección de Trabajo. En el artículo 25, en sus numerales 5 y 21, encontramos dos infracciones muy particulares para el tema de contratación laboral. El primero, el incumplimiento a las disposiciones relacionadas a la contratación a plazo determinado, que es los contratos sujetos a modalidad. Si incurres en desnaturalización, no utilizas correctamente la contratación temporal y por tanto violas el principio de no discriminación, en este caso estaría sujeto a una inspección y por tanto a una multa. No celebrar por escrito y en los plazos previstos los contratos cuando este requisito sea exigible, así como entregar al trabajador un ejemplar de referido contrato dentro del plazo establecido. Sabemos que en los contratos part-time y en los contratos de trabajo sujetos a modalidad deben ser celebrados por escrito netamente. Si no cumples también con entregar la copia o no celebrarlos dentro del plazo que corresponda, pues entonces también estaría sujeto a una inspección. Luego tenemos como infracciones leves, pero ya en materia de planilla, en cuanto a lo que es en el artículo 23, numeral 3, el incumplimiento de las obligaciones sobre planillas de pago o registro que lo sustituya o registro de trabajadores y prestadores de servicios siempre que no esté tipificado como una infracción grave. Entonces, como infracciones ya muy graves, está en el artículo 25, numeral 20, no registrar a los trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, prestadores contratados bajo sujetos, bajo modalidades formativas laborales, personal de terceros o derechohabientes en la planilla de pago, planilla electrónica, a que se refiere la ley, o no registrar a los trabajadores o prestadores de servicios en el registro de trabajadores y prestadores de servicios en el plazo y con los requisitos previstos. Si incurres en no cumplir básicamente con las obligaciones de planilla, estarías incurriendo en una infracción muy grave, sancionable con multa. Y aquí la multa se determina encima por cada trabajador, pensionista, prestador de servicio o personal de formación que no haya registrado. Entonces aquí la multa va a ser muy fuerte si es que no eres una MIPE encima. Aquí podemos ver la tabla de multa en cómo se determinan las infracciones. Habíamos señalado que había infracciones leves, muy graves. Entonces aquí van a poder ver el criterio de la gravedad de la infracción, el número de trabajadores afectados y el tamaño de la empresa. En base a esos tres criterios nosotros determinamos la multa. Claro, una multa que va acorde a la OIT vigente. Y bueno, si no eres MIPE, no estás debidamente registrado,
pues la multa te va a ser aplicable la general. Y aquí pueden ver las cantidades en las cuales estarías inmerso si incurres en una infracción a las normas sociolaborales y de seguridad en el trabajo. Un aplicativo muy importante, después de haber mencionado ya la parte inspectiva, que también Sunafil ha emitido para generar la formalización laboral, es Verifica tu Chamba. Porque habíamos señalado que la obligación del empleador es ingresar a planilla, darle de alta al trabajador. Pero ¿cómo yo como trabajador puedo identificar si estoy ingresado en planilla o no? Porque mi empleador me puede decir que sí, pero de repente no lo hizo, ¿no? Me está mintiendo. ¿Cómo yo puedo verificar ello? A través de Verifica tu Chamba. Ingresas a la página web de Sunafil y vas a encontrar la pestañita, ¿no?, de verificar si te encuentras en planilla y vas a colocar tus datos y ver si tu empleador en realidad lo hizo. Si lo hizo, te va a salir todos los datos correctamente. Cuándo ingresaste a esa planilla, dónde estás afiliado, la ONP o FP, el seguro de salud y todo ello. Si no, tu empleador no lo hizo, entonces aquí va a ser el problema, porque el sistema va a comunicar al empleador para que haga la regularización. Si no lo hace, entonces ya Sunafil hará una inspección como tal. Otro aplicativo que ya Sunafil ha lanzado hace poco es Sunafil en tus manos, que es un aplicativo que lo instalas en tu celular. Si tienes un celular con sistema Android, puedes instalar el aplicativo Sunafil en tus manos. ¿Qué tiene este aplicativo? En realidad engloba varios sistemas o subsistemas, ¿no?, que tiene la página web. Por ejemplo, ahí puedes hacer tu denuncia virtual. Antes o también en la página web está la plataforma de denuncias virtuales, pero para hacerlo más dinámico, más fácil, también puedes hacerlo desde tu celular. Entonces, con el aplicativo Sunafil en tus manos, tú puedes registrar tu denuncia. También puedes hacer la consulta de cómo va tu denuncia y también puedes revisar si los datos del inspector, ¿no?, porque de repente tienes conocimiento del nombre de tu inspector, puedes revisar también y corroborar si esta persona está prestando servicios actualmente en Sunafil. Verifica tu chamba, también puedes ahí verificar si estás en planilla. Entonces, en Sunafil en tus manos también vas a encontrar esta plataforma. Y por último, vas a poder también encontrar todas las normas relacionadas a Sunafil, ¿no? Aquí la norma de inspección, los protocolos, lineamientos que Sunafil también ha emitido al respecto. Entonces, para el trabajador, puede registrar su denuncia, puede consultar el trámite de su denuncia, puede identificar a su inspector y puede verificar si está en planilla. Para el empleador, revisar las normas de Sunafil, puede hacerlo en general para ver, pues, si esta actuación del inspector va de acuerdo a ley, identificar a su inspector y también consultar el trámite de cómo va el expediente inspectivo. Antes de finalizar, voy a recordarles que Sunafil está presente en todas las redes sociales. Aquí lo pueden visualizar. Está en todas las redes sociales donde a través de ello difunde toda la información de la normativa sociolaboral y de seguridad en el trabajo. Tenemos un canal de consultas que también a través de ese código QR, que lo voy a dejar ahí para que ustedes puedan entrar a Sunafil Responde. A través de Sunafil Responde nosotros absolvemos consultas laborales de los trabajadores y empleadores sobre cualquier duda laboral que tengan, ¿no? Entonces, en realidad Sunafil Responde es un canal de consultas escritas muy dinámico porque en realidad son consultas breves y la respuesta también es algo breve. La idea es poder orientarte básicamente de la duda que tú puedas tener. Entonces, a través de ese canal, pues pueden realizar sus consultas también laborales. Bueno, una vez ya finalizada entonces la exposición, les agradezco por la atención y ahora sí estaré atento a las preguntas que puedan formularse sobre la exposición para poder ya de repente entender un poco más con casos o con preguntas, hacerlo más dinámica esta exposición y poder también recibir de retroalimentación en cuanto a la información que podamos obtener. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Cristian Chumbes, por su exposición y la explicación. Justo aquí en el chat dejaron dos preguntas. La señorita Alex Alfaro señala, buenas tardes, ¿hay infracción si se da de baja en SUNAT al trabajador un día después de su cese? Consulta a la señorita. Claro, definitivamente. La idea es cumplir dentro de lo establecido en la norma, ¿no? Ya había señalado que la norma dice que debe ser dentro de los plazos establecidos. Hay una infracción. Si el trabajador, perdón, identifica que tú no has cumplido con tu obligación de darle de baja y esto le genera un perjuicio, puede hacer una denuncia de SUNAFIL y la SUNAFIL hace la inspección correspondiente.
Perfecto. Muchísimas gracias por la respuesta. También el señor José García Carvajal coloca la siguiente pregunta. Dice, ¿puede aclarar un poco más acerca sobre el periodo de prueba de un trabajador? ¿Se le debe dar de alta en el T-registro? Consulta. Claro, el trabajador que ingresa a planilla desde el inicio de relación laboral eh, y que está sujeto a un periodo de prueba, ya debe ser ingresado nuevamente a planilla, como le digo, y le vuelvo a recalcar, desde el inicio de la relación laboral. Ya, todo trabajador entonces que va a iniciar su prestación de servicios, su empleador tiene la obligación de ingresar a la planilla automáticamente. ¿Ya? Sabemos que sí, ese trabajador tiene un periodo de prueba, ¿no? De 3 meses, 2 meses, lo que tú quieras realizarle, ¿no? Dentro del marco de la ley, pero debes ingresar a la planilla desde el inicio de la relación laboral. Que no se te pasen los días, porque lamentablemente si tu trabajador identifica con verifica tu chamba ese incumplimiento, te hace una denuncia. Perfecto. Muy bien, tener en cuenta ello. También de la empresa Guskel EIRL consulta, ¿cómo el trabajador debe justificar sus faltas? ¿Cómo el trabajador debe justificar sus faltas? Ya, a ver, entiendo que esas faltas serían inasistencias. Bueno, el trabajador debe comunicar, pues, ¿no? De cualquier medio, sea escrito o virtual, a su empleador el motivo de su inasistencia. Y ahora, el empleador evaluará si esa inasistencia la va a considerar como justificada o injustificada. Y en base a ello, descontar o pedir una compensación del tiempo. Pero esto, como te digo, definitivamente nace del trabajador de presentar su descargo, pues, a esa inasistencia. Si no lo hace, pues lamentablemente, pues, aparte de descontarle, el empleador puede sancionarlo también. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Cristian. Tenemos una última consulta aquí por el chat de la señorita Karen Salazar, que dice lo siguiente. Si un trabajador renuncia por teléfono o email antes que finalice su contrato y no se apersona con su carta de renuncia, ¿se puede tomar la renuncia de manera verbal o siempre es necesario una carta firmada? Ya, lo que pasa es que la ley dice que como trabajador debes comunicar dentro del plazo de los 30 días. Y si no lo comunicas dentro de del plazo, debes pedir la exoneración. Entonces, si es un trabajador que está renunciando antes de la finalización, antes del vencimiento de su contrato, claro, esta persona sí o sí debe expresar de manera formal su motivación de renunciar. Y más aún si no lo hace dentro del plazo de 30 días. Entonces debe hacerlo sí o sí para pedir encima la exoneración. Entonces, sí, la ley exige esa formalidad. Perfecto. Y también consultan lo siguiente, dice, las inasistencias de los trabajadores se pueden justificar solo con una boleta de compra de medicinas. No, a ver, el tema de la inasistencia o los descargos que el trabajador tiene que dar por el hecho de la situación en la cual él ha incurrido, porque pues se entiende que está en falta, pues, ¿no? Eso depende del empleador evaluar qué documentos serían necesarios para poder acreditar esa situación, ¿no? Hay empleadores que ya tienen reglamentos internos en los cuales se establecen taxativamente qué documentos tienen que presentar para poder acreditar, ¿no? Pero si no lo tienes, un reglamento interno, pues como empleador tú vas a evaluar qué documentos serían prudentes para poder considerar que esa inasistencia fue justificada o no, o poder valorar, ¿no? Lo que sea pertinente, pero eso depende ya del empleador. Ahí queda ya a facultad discrecional del empleador evaluar ello. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Cristian. Bueno, a ver, vamos a esperar unos minutos. De repente alguien desea hacer alguna consulta, puede levantar la mano y le damos el pase con el micro. Vamos a ver si es que alguien tiene alguna otra consulta o en el chat. Ya, a ver, Hay uno que perfecto. hace la mano. Sí, a ver, le damos pase a la empresa Guskel EIRL. Una consulta, buenas tardes. ¿Cuál es el procedimiento que como empresa se debería de tomar eh, si es que si el trabajador ya ha acumulado tres faltas consecutivas?
Ah, ya, te O sea, refieres al abandono del ¿cómo trabajo. deberíamos de proceder? O sea, lo notificamos? ¿Cómo ¿Te sería eso? refieres te refieres al abandono del trabajo, entonces? Claro, porque él no está viniendo. Ya, a ver, ¿qué es lo que pasa? Eh, el artículo 25, ya, para que lo puedas anotar, el artículo 25, en uno de sus numerales, señala, me refiero al texto único ordenado del decreto legislativo 728, menciona las faltas graves causales de despido. ¿Ya? Una de ellas es el abandono de trabajo por 3 días consecutivos que la persona no asiste a laborar. Y encima esta persona pues no señala ningún sustento porque no fue a laborar, ¿no? Prácticamente pues abandonó, por eso es que el título es abandono de trabajo, abandonó el trabajo. Pero también hay otra situación en la cual inasiste injustificadamente. Ahí la norma sí dice que tienes que evaluar por un periodo un poquito mayor, ¿no? Pero si vas a imputar solo abandono de trabajo por 3 días consecutivos, significa que debes hacer un proceso de despido, ¿ya? Entonces tienes que iniciar imputándole al trabajador, pues, que esta persona ha incurrido en falta grave para proceder a hacer su despido correspondiente. Porque hay casos donde que de repente puede pasar que el trabajador se enfermó y pues no había cómo comunicarse, no tenía familiares, pasó algo bien grave y pues no sabíamos nada de él. Entonces ahí hay manera de también cómo ver la forma con el descargo de comunicarle a esta persona a través de su domicilio, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí identificas tú, pues, si está incurriendo o no esta falta grave y procedes al despido. Entonces lo normal es que vayas por el conducto regular del procedimiento justificado, el procedimiento de despido, para poder ejecutar. ¿Ahí está Ok, claro? muchas gracias. Sí, en cuanto al inicio del proceso de despido, se redactaría la imputación de Una cargos que usted me carta. está comentando. Una carta de preaviso de despido imputando la Ah, ya, falta y los hechos. Ujú. ya, está bien. Y esta notificación en caso que el trabajador no se apersone, ya no tengamos otro medio de comunicación, ¿se puede remitir por ese medio de WhatsApp? No. A ver, la carta de despido o la comunicación se realiza al domicilio del trabajador de acuerdo a ley. Si el domicilio del trabajador lamentablemente pues no puedes ubicarlo, o sea, se entiende que es el último, ¿no? El último consignado dentro de dentro del legajo personal de esta persona, de este trabajador, se menciona cuál ha sido su último domicilio. Ahí es donde tú notificas. Y si quieres darle un tema ya de fecha cierta, puedes ayudarte también con la notaría, ¿no? La notaría puede hacer la notificación, pero se hace en el domicilio del trabajador. El tema del WhatsApp no sería una forma de notificación válida para esos temas. Para esos temas no, porque hablamos de una desvinculación. Tienes que tener mucho cuidado en eso. Listo, muchas gracias. Gracias. Perfecto, señor Chumbes. Mire, tenemos una última pregunta que es de la señorita Jacqueline Marín. Indica, cuando tienes un horario establecido y posterior el empleador desea cambiar este horario, ¿el trabajador puede aceptarlo? Ya, hay que entender algo. Al estar subordinado como trabajador, tu empleador también tiene el derecho de poder modificar el horario de trabajo mediante turnos o también hasta puede modificar la jornada de trabajo. No hay ningún problema. Todo ello en base a la necesidad del trabajo y debido a una razonabilidad, ¿no? Que sustenta el cambio, ¿no? A una necesidad del centro de trabajo. Pero ¿qué pasa si tu empleador, de repente el cambio no necesariamente obedece a una razonabilidad o no tiene una sustentación, su necesidad? Y podríamos decir de que de repente ese cambio es subjetivo. Aquí sí podría incurrir en una hostilidad laboral, ¿ya? Si es así, que incurre en una irrazonabilidad más bien de la medida, porque eso es lo contrario, entonces podríamos imputar una hostilidad laboral por el cambio
o del horario de trabajo, ¿no? Que de repente pues te causa perjuicio y muchas cosas más, ¿no? Pero tienes que explicar o sustentar esa irrazonabilidad. Pero si tu empleador tiene algún sustento para el cambio y porque tiene toda la facultad de hacer esas modificaciones, de repente ahí sí tendrías que sujetarte a ese cambio de jornada, ¿no? Lo preferible y lo más sugiero a los empleadores que cuando hagan los cambios, pues traten de tener un acuerdo previo con el trabajador, ¿no? Y explicarle las situaciones por el cambio, ¿no? Para ver, porque también tú como trabajador tienes que acomodarte a la situación nueva que vas a tener. De repente estabas estudiando, de repente pues tienes hijos y tienes un horario que cumplir, también aparte de tu vida personal. Entonces ahí el cambio definitivamente te va a afectar, pero es recomendable que pues primero lleguen a ese acuerdo previo y luego hacer ese cambio, ¿no? Pero como te digo, si hay una razonabilidad, puedes aplicar la hostilidad laboral sobre eso. Listo. Perfecto, señor Cristian. Muchísimas gracias por la exposición, por su tiempo para poder resolver todas las preguntas. Le agradezco también la disponibilidad y su disposición. Espero que todos los asociados hayan podido tomar nota de este tema bastante importante. Asimismo, aprovecho para poder nuevamente compartir el enlace por si es que alguno de los asistentes no se ha podido registrar. Es importante registrar por ese medio su DNI para poder validar su asistencia y posterior emisión del certificado. Luego, al término de esta presentación, voy a hacer el envío de los certificados a todas las personas que se hayan registrado por el enlace. Y nada, bueno, muchísimas gracias por su participación. Los invito a los próximos eventos. También voy a dejar el enlace que les comentaba al inicio. Tenemos un consolidado de eventos en el cual van a poder encontrar todos los talleres, mesas de asesorías, networking que tenemos en el mes para todos nuestros asociados. Me despido nuevamente. Muchísimas gracias, señor Cristian, por su participación y hasta una próxima mesa virtual. Que tengan un buen día. Hasta luego.